estar contigo hoy y de verdad, déjame decirte algo con todo mi corazón. Es un privilegio abrir contigo Juan capítulo 19 porque hoy, en este día tan especial, vamos a abrir y conocer la sorprendente cruz del Calvario. ¿Sabes? La cruz es la columna vertebral de la Escritura. Aquí se parte el mundo en dos, dramáticamente. Y por eso que hoy le hemos puesto como título La sorprendente cruz. Y quería estos minutos revisar contigo Juan capítulo 19. Imagínate, 19 semanas ya. Estamos a 2 semanas de concluir el tremendo evangelio de Juan, que por todas las 19 semanas, y vamos a decirlo si Dios nos permite hasta el último día de esta lección, Jesucristo es Dios y el Dios viviente tiene hoy mucho que enseñarnos. Te invito que te adentres conmigo a la palabra de Dios en Juan capítulo 19 y sabes, quiero rogarte, esto es un ruego, ten tu Biblia a la mano porque lo vamos a recorrer un poquito, porque tenemos que ver la sorprendente cruz, ese anuncio maravilloso. ¿Sabes? La Biblia dice que la cruz es el poder de Dios. El poder de Dios. El mensaje de la cruz es el poder de Dios. Y la palabra poder viene de la raíz en el original de la palabra dinamita. Es la dinamita de Dios para nosotros. Hoy vamos a llenar nuestros lugares donde tú me ves con TNT pura. La dinamita de Dios, que es la cruz del Calvario. El capítulo 19 de Juan, ya Jesús está frente a Pilato, hablando contra la autoridad política ahí. Y es interesante cómo él, como hemos visto la semana pasada, está sobre la autoridad política, sobre la autoridad militar, sobre la autoridad religiosa, porque Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y en la etapa más difícil, en la etapa crítica, él exalta su deidad, su autoridad, su reinado sobre toda circunstancia. Y eso hay que tenerlo presente, sobre toda circunstancia. Jesucristo es el Señor y controla la vida tuya, mi amigo, y mi vida necesitada. Él la controla y esto nos anima. Y así comienza el capítulo 19. Pero déjame darte 3 anuncios, solo 3 anuncios en este capítulo 19, que la verdad es vasto, que la verdad es imposible en pocos minutos poder definirlo exactamente. Pero déjame darte 3 anuncios de lo que significa la sorprendente cruz. Y me emociona estar contigo hoy para poder conocer más de este capítulo 19. El primer anuncio es el anuncio de la cruz. Sí, el anuncio de la cruz. ¿Por qué lo hemos llamado así? Porque a través de toda la Biblia, Dios quiere marcar la cruz como el centro, como la columna vertebral, como el núcleo, como lo principal, para que tú lo entiendas y yo lo entienda, que fuera de la cruz no podemos tener una relación con Dios. Pero no lo marca solamente en el capítulo 19 de Juan, ni en las últimas partes de los evangelios. El episodio de la cruz no empieza meramente ahí. Nosotros tenemos que remontarnos a una de las historias más increíbles que anuncia la cruz. Esta historia fue hecha hace más de 1900 años antes del episodio de Juan 19. Eso está en Génesis 22. En Génesis 22, y yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Génesis 22. Si no tienes Biblia, por favor, pégate a alguien que tenga o búscalo en la biblioteca rápidamente, porque necesitas ver conmigo Génesis 22 para que de verdad te goces y sepas bien que la autoría de la Biblia es de Dios, que Dios, su Espíritu Santo, ha puesto este bendito libro en nuestras manos para que tú conozcas tu vida y el caminar que debes seguir, para que vivas de verdad y no vivas como un ente y no vivas pensando que solamente hay que vivir de placeres o de meros saltitos y emociones, sino una vida llena de verdad en todo tiempo, en el tiempo de alegría como en el tiempo de dolor. Acompáñame a Génesis capítulo 22. Déjame relatarte un poquito. En Génesis capítulo 22 hay una historia impresionante. Es la historia de Abraham con su hijo Isaac. Abraham ya era un hombre anciano y al parecer algunos autores dicen que Isaac se volvió su engreído, su hijito mimado.
y puso antes que a Dios a su hijo Isaac. ¿Y sabes lo que Dios le dice a Abraham en el capítulo 22 de Génesis? Le dice: Abraham, sacrifica a tu hijo. ¿Te imaginas esa frase, esa tremenda noticia que recibe Abraham? ¿Tú te imaginas, si tú eres padre, madre, me estás mirando, te imaginas lo que sintió su corazón? Lo había puesto aparentemente en el primer lugar. Y cuando tú pones en el primer lugar en tu vida, antes que a Dios, cualquier cosa o cualquier hombre o mujer, estás cometiendo una tremenda falta contra el Rey de Reyes, que se llama idolatría. Le pide Dios a Abraham su hijo, su primogénito, es decir, era el hijo de la promesa que tanto había esperado. Abraham era un hombre ya anciano y Dios se lo pide. Y cuando quizás has escuchado esta historia, pero tiene una marca muy especial, porque el anuncio de la cruz es la historia bíblica desde el comienzo, porque Cristo tenía que venir, el Mesías, por ti y por mí, pero no es una historia del Nuevo Testamento, es una historia de toda la Biblia. Y en Génesis 22 queremos relatar un poquito esta historia, para que tú sepas bien cómo Dios marca este Génesis 22 para que nunca te olvides de la cruz. En esta historia, Abraham le dice a su hijo que vayan juntos al monte Moria para sacrificar un animalito, un corderito. Pero no llevan cordero porque Abraham está dispuesto a cumplir el mandato de Dios de sacrificarlo. Y cuando lleva a Abraham a su hijo Isaac al monte que Dios le había dicho, él lo amarra, lo ata, lo pone como un sacrificio y estaba presto a meter el cuchillo sobre el pecho de su propio hijo por obediencia a Dios. Por favor, métete conmigo en la historia para que tú armes como un tren de pensamiento lo que te quiero decir. Y es ahí que Génesis 22, verso 13, dice lo siguiente: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el corderito y lo ofreció en holocausto, escucha bien, en lugar de su hijo. Es decir, ya iba a matar a su hijo Isaac y Dios le dijo: para Abraham, ya sé que eres obediente. Mira, te traigo un corderito que va a sustituir la muerte de tu hijo Isaac. Pero mira qué características tiene este corderito. Dice el verso 13 que estaba trabado en un zarzal. ¿Sabes lo que es zarzal? Zarzal es una enramada de espinas. O sea, el corderito estaba metido, su cabecita, entre espinas. Por favor, escúchame bien porque esta historia grita el anuncio de la cruz para ti, para que sepas bien que Dios quiere toda tu vida y que Él preparaba la cruz porque era el único medio y el único puente para nuestra salvación. Ese corderito estaba trabado entre espinas. Él fue el sustituto por el hijo de Abraham. El hijo de Abraham no murió. Dios le dijo a Abraham que pare, pero que en su lugar ese corderito iba a ser el sacrificio. El zarzal se refiere a las espinas. ¿Qué simbolismo tienen las espinas en la Biblia? Escúchame bien. El simbolismo es el siguiente. La Biblia enseña en Génesis 3 que las espinas es símbolo del pecado en el mundo. ¿Sabes? Cuando Adán cortejaba a Eva en el huerto del Edén, a Eva su esposa, y quería románticamente acercarse a ella, Adán le regalaba rosas, quizá, pero esas rosas no tenían espinas. En el huerto del Edén no existían las espinas. En Génesis capítulo 3, donde entra el pecado, la Biblia dice en el verso 18 que crecerán en la tierra espinos y cardos. Es decir, a partir que entra el pecado, crecen las espinas. Las espinas simbolizan en la Biblia el pecado, la maldición de este mundo por causa del pecado. Cuando nosotros vemos este paralelo en Génesis 22, de ese corderito, nos acordamos de ese episodio de Juan 1:29 que vimos al inicio, donde el Juan el Bautista, el gran profeta, decía: he ahí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito que quita el pecado del mundo venía al mundo porque tenía que venir por nosotros. Simbólicamente ese Cordero de Dios, es Jesús mismo. Y Él fue, a partir del capítulo 19, una cruz, pero antes fue molido. Y mira este paralelo. Yo quiero que leas conmigo Juan 19, 1 al 3, que es nuestro tema de hoy, nuestro capítulo de hoy, entendiendo esta introducción de Génesis 22, de lo que significa las espinas y lo que significa el Cordero de Dios. Mira Juan 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados se entretejieron, escucha bien, una corona de espinas, y se la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían burlonamente, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. En otro evangelio dice que agarraron una caña y se la tiraron contra la cabeza cuando estaban las espinas puestas. El Cordero de Dios que quita el pecado. El Cordero estaba sufriendo a través de una corona de espinas. Esto era un psicópata, un enfermo que le puso eso. Pero todo estaba bajo el plan de Dios, porque así como el corderito de Génesis 22, el Cordero de Dios aquí 1900 años después estaba con las espinas como símbolo que Él cargaba el pecado del mundo sobre sí. ¿Te imaginas ese paralelo? ¿Te imaginas esta pluma de Dios de 1900 años de diferencia? Para que tú nunca puedas decir que la Biblia no es de Dios. Por favor, la Biblia es puesta por Dios de tapa a tapa para ti, con una milimétrica exactitud. El corderito que fue sustituto de Isaac en Génesis 22, que estaba trabado en zarzal, era el símbolo de Jesús, el Cordero de Dios, que ahora le ponen esa corona de espinas, simbolizando la carga del pecado sobre él. Pero ¿sabes? Eso no es todo. Lee conmigo Juan 19, del 17 y 18. Dice así, y Jesús y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Génesis 22 dice que Abraham llevó a su hijo al monte Moriah. Génesis 22:2 dice que Dios le pidió que lo lleve al monte Moriah. Y escúchame bien, el monte Moriah, donde iba a ser sacrificado Isaac y en su lugar fue ese corderito trabado entre espinas, simbolizando a Jesús que estaba con la carga del pecado encima, con la corona de espinas. Ese mismo monte Moriah, 1900 años después, es el mismo lugar del Gólgota que Juan capítulo 19 escribe aquí. El mismo lugar. Oh, mi amigo, yo quiero que tú entiendas bien con tu mente lo que estamos hablando. El anuncio de la cruz. Dios mismo ha marcado Génesis 22 para que entiendas bien que desde siempre Dios anunciaba al Mesías y al Cordero para que venga a la cruz, para que cargue los pecados del mundo, para que derrame toda su sangre por ti. El mismo lugar del sacrificio. ¿Te das cuenta el anuncio de la cruz? La cruz ya estaba totalmente anunciada. Dios la había anunciado. Desde antes de la fundación del mundo lo tenía en su mente. Pero lo plasma para que tú lo veas, para que yo lo vea y nos sorprendamos y podamos caer rendidos a sus pies, dando gloria a Dios por la palabra absoluta y veraz que Él nos ha dejado. El anuncio de la cruz por la historia. Pero no solamente tenemos que hablar del anuncio de la cruz, sino que en segundo lugar, el anuncio de la consumación. Jesús dijo en el verso 30, todo está consumado. Y tú tienes que ver eso con un lente zoom, porque la palabra consumado ahí es en griego tetelestai, que quiere decir todo está cancelado. Mi amigo, mi amiga, me emociona al decirte esto. Jesús
pagó todo en la cruz. Todo está cancelado. Se acabó la deuda de pecado. Y eso es lo que nosotros no podemos entender claramente. Porque hay gente que se dice cristiana y vive con enormes culpas. Jesús pagó todo en la cruz. Su anuncio es total. Él ya pagó toda tu deuda y toda mi deuda. Basta ya de culpa si eres de Cristo, si es que de verdad le has entregado tu corazón, si es que de verdad has venido a Él. Basta ya de culpas. Basta ya de tremendos lastres que tienes que dejar. Jesús ya lo perdonó en la cruz. La Biblia dice que Jesús, antes de morir, dijo: todo está consumado. El anuncio de la consumación. Pero ¿sabes cuál es lo magistral aquí? Que Juan anuncia una profecía bíblica del Salmo 22, es decir, 1000 años antes que suceda la cruz. 1000 años antes. Y si tú me acompañas al Salmo 22, te pido que me acompañes, te ruego que me acompañes, para que te sorprendas conmigo, para que sepas que la cruz no es un anuncio así nomás, sino es el poder de Dios, que Él ya lo había dado, para decirte que el anuncio de la consumación lo podemos ver 1000 años antes en el Salmo 22. Este es un salmo que habla de la crucifixión. No te olvides, escrito 1000 años antes de la cruz. Dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te acuerdas de esa frase? 1000 años después la repite Jesucristo en la cruz. Pero para que te sorprendas conmigo y te sigas sorprendiendo de esta palabra profética, de cómo Dios puede plasmar milimétricamente su palabra, quiero que vayas al último versículo del Salmo 22. Y vas a encontrar en el verso 31 que dice: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Escucha bien esta frase: anunciarán que Él hizo esto. Esa frase, mi amigo, mi amiga, anunciarán que Él hizo esto. En el hebreo que fue escrito, en el original, la frase es: consumado es. Ojalá que tú puedas captar lo que te estoy diciendo. No sabes cómo ruego a Dios para ser claro contigo, porque si tú me entiendes, te tienes que emocionar en tu corazón. Estamos hablando que 1000 años antes el anuncio de la consumación estaba hecha por Dios. Él dijo: consumado es, está todo cancelado. Si tú vienes a mí y confías en mí y pones tus cargas en mí, yo quito todo, te dejo limpio para siempre. No hay penitencias. Sacerdotes judíos, levitas, por favor, vayan a su casa a descansar. Templo y todos sus rituales, por favor, descansen, paren, cierren sus puertas. Porque Jesús en la cruz pagó todo nuestro pecado. Él nos deja limpios si vienes a Él. Y yo sé que hay mucha gente que me está escuchando ahí, en su casa, en su lugar de trabajo, donde estés, que están con un corazón absolutamente vacío, que quieren buscar a Dios a su forma, pero siempre tropiezan, que tienen tantas culpas, tantos dolores y lacras dentro. Jesús ha dicho: consumado es. Él en la cruz perdonó todos los pecados de la historia, pasados, presentes y futuros, como antes lo hemos enseñado. Y hoy tenemos que reafirmarlo: el anuncio de la consumación, tetelestai, se acabó. Se acabó. Es increíble que en esta sociedad religiosa nos llenamos con penitencias y cosas así. Pero Jesús ya lo pagó en la cruz. No tienes que hacer nada más. Solo venir a Él y rendirte. Pero rendirte quiere decir darle toda tu vida. El anuncio de la consumación, Juan 19, en forma magistral, lo sigue resaltando. Y quiero terminar con el tercer punto: el anuncio del creer. No solamente el anuncio de la cruz, que es histórico. Como vimos de Génesis 22, hay una historia que marca la cruz en Juan 19, 1900 años antes. No solamente el anuncio de la consumación, donde Jesús grita: tetelestai, se acabó, yo pagué todo, sino que en tercer lugar, el anuncio
del creer. Mira el verso 34 al 37 conmigo de Juan. Por favor, anda a tu Biblia. Yo sé que va a servir muchísimo para ti estar con tu Biblia abierta. Dice ahí 34 al 37 de Juan. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Verso 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Es decir, el evangelista Juan no puede con su carácter de evangelista. Él da dos profecías bíblicas que dan el cumplimiento de esa sorprendente cruz, que no le quebraron hueso. ¿Qué pasó? Que habían 3 ahí crucificados. Al medio estaba Jesús. Pero ordenaron para ya sacarlos de una vez porque el tiempo culminaba y se acercaba a las celebraciones religiosas. Mandaron quebrarle las piernas. O sea, ¿qué pasaba cuando a una víctima en la cruz le quebraban las piernas? Bueno, se quedaba sin respiración, porque la víctima para respirar tenía que apoyarse en sus piernas. Si le quiebras las piernas, se muere de asfixia. Entonces quebraron las piernas al primer hombre que estaba al lado de Jesús y al otro. Y cuando llegaron a Jesús, Jesús ya estaba muerto. Y entonces Juan dice, se cumplió la profecía que dice que ningún hueso suyo se va a quebrar. Y la segunda habla de la lanza que traspasó el costado del Señor. Es decir, Juan presenta profecías enormes, pero en medio de esas profecías, que nosotros podemos pasar tiempo estudiándolas, él lanza su carácter de evangelista. Por eso hablo del anuncio del creer. Mira lo que dice el verso 35. Y el que lo vio, o sea Juan, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que tú y yo también creamos. Esa palabra creer, escúchame bien mi amigo que ya termino. Esa palabra creer en el griego que fue escrito es un creer ahora, es un creer ya, es un creer instantáneo. Juan lo que está diciendo es detente, para ahí. Sí, Jesús cumplió toda la profecía del Antiguo Testamento, el anuncio de la cruz por la historia, el anuncio de la consumación, pero Él quiere que hoy tú creas absolutamente en Él. Él quiere que hoy, en este momento, tú te rindas a Cristo entendiendo la cruz. Te rindas entendiendo aquí en tu cabecita que no hay otra alternativa sino Jesús. Por favor, dejemos la religión. Dejemos las filosofías de buena gente. Dejemos las culpas. Dejemos toda clase de formas que nos llevan a un desvío de Dios. Ven a Jesús, la cruz es el único puente. Creo y en Él. Entrégate. Jorge, ¿qué significa entregarme? ¿Qué significa rendirme? Lo que significa es que hoy le entregues tu mente, hoy le entregues tu corazón, hoy digas que ya no puedes más con tu vida, que lo reconozcas como Señor. Y la sorprendente cruz será eficiente en ti hoy. Quitará tu pecado. Pondrá gozo y paz. Te dará una nueva vida. Tu familia te mirará distinto. La sorprendente cruz nos da el anuncio de la cruz maravillosa por la historia. El anuncio de la consumación. Nuestros pecados han sido perdonados. Si tú me preguntas, Jorge, ¿tú estás seguro que vas al cielo? ¡Claro que sí! No porque sea buenito, sino porque Cristo en la cruz los clavó. Pasado, mis pecados pasados, mis pecados presentes y los que voy a cometer en el futuro están clavados en la cruz. Si yo entiendo eso, ¿cómo no va a llenar mi vida de alegría? ¿Cómo no va a llenar tu vida, mi amigo y mi amiga, de alegría? Él quiere que tú vivas confiado y seguro. No quiere que estés metido en un ritualismo obsoleto. Ven a Él hoy. Y el anuncio del creer, rendirse a Jesús. El evangelista para toda su enseñanza para decirte, hoy es el día para ti. Entrégale todo lo que eres. Este día es muy especial. Este día es muy especial porque toca nuestra puerta
el mensaje de la sorprendente cruz de Juan 19. Hay muchísimo que destapar aquí. Pero déjame dejarte con estos anuncios, para que tú, tu corazón y tu mente, tu intelecto, se pongan de acuerdo y hoy se rindan a la única alternativa de tu vida. Porque si no vuelves a escuchar este mensaje, si no vuelves más a escuchar ningún mensaje de la Biblia, quiero recordarte que solo Jesús es la esperanza para tu vida. Solo Jesús puede limpiar todas nuestras basuras internas. Solo Jesús puede hacer que nuestra vida tenga sentido, porque Él fue a la sorprendente cruz, terrible para Él, pero majestuosa para nosotros. ¿Has venido a Él? ¿De verdad te has rendido? ¿Has parado como el evangelista nos enseña para que tu vida se rinda al señorío de Cristo? Hoy es un buen día. Hoy es un día muy especial para ello. Por eso medítalo. Y espero verte pronto. Que Dios te bendiga, te guíe, te guarde y te siga dando su poderosa palabra para transformar tu caminar. Nos vemos.